La clase de hoy va a tratar sobre lo que es la competencia comunicativa. Tener competencia comunicativa es tener la habilidad o la capacidad de poder comunicarme de manera adecuada o correcta con otra persona. La comunicación no es solo el circuito de la comunicación, no es un emisor y un receptor que se mandan un mensaje. En la comunicación intervienen diferentes elementos o diferentes competencias o habilidades que tienen que tener las personas para que la competencia sea eficaz o feliz. ¿Cuáles son esas competencias? La competencia lingüística, la competencia paralingüística, la competencia sociocultural o ideológica, y también tienen mucho que ver en la comunicación las determinaciones psicológicas. Si a esto le sumamos el contexto, que podemos incluirlo también dentro de lo que es el circuito comunicativo, estos 5 elementos hacen al que una comunicación sea o se produzca de manera eficaz. La competencia lingüística es tener el conocimiento y la habilidad de poder manejar una lengua. En este caso, la competencia lingüística que tengo yo es el conocimiento de la lengua castellana. Y ustedes me pueden entender porque ustedes compartimos la misma competencia. Ustedes conocen el castellano, yo conozco el castellano, es por eso que a través de un código lingüístico podemos comunicarnos. Esta competencia lingüística la adquirimos desde que nacemos, empezamos a escucharla y aproximadamente a los 4 años se supone que ya estamos hablando. La competencia lingüística se va desarrollando, se va fortaleciendo, se va enriqueciendo con el paso de los años. La escuela es uno de los lugares en donde yo aprendo dentro de la competencia lingüística la parte lingüística oral, pero básicamente tener competencia lingüística sería poder comunicarme con otra persona a través de una lengua. Si yo hablase el inglés, hablase el francés, el portugués, el alemán, hoy estaría dando la clase en ese idioma y es casi seguro que ustedes no me entenderían porque emisor y receptor no estaríamos compartiendo la misma competencia lingüística. La competencia paralingüística tiene que ver con todos aquellos elementos que no forman parte de lo lingüístico, es decir, no forman parte de la lengua. La competencia paralingüística tiene que ver cuando hablamos en el cara a cara, todos aquellos elementos como los gestos, los tonos de voz, las miradas, los movimientos de mano, las posturas corporales, todos esos son elementos paralingüísticos que comunican al otro. También van a encontrarlo, lo podemos conocer con el nombre de elementos extralingüísticos. Nosotros los vamos a agrupar todo como los elementos paralingüísticos, que son los gestos. Por ejemplo, cuando yo hablo, ahora estoy hablando y tengo este movimiento de manos, tengo determinada postura corporal, las miradas hablan, los silencios dicen mucho, los tonos de voz, no es lo mismo pedirle silencio de manera tranquila que pedirle silencio gritando, es decir, el tono de voz también es considerado un elemento paralingüístico. Hay gestos que por sí solos tienen cierta significación. Por ejemplo, si yo hago así, el otro que me ve va a interpretar que yo estoy diciendo que venga, y si yo le hago así va a interpretar que le estoy diciendo que se vaya. Estos gestos tienen determinado significado que con solo hacerlo yo ya estoy mandando un mensaje. Es decir, dentro de los elementos paralingüísticos yo puedo agrupar aquellos elementos que tienen un significado propio, independiente, digamos, de lo lingüístico,
pero también hay elementos que vienen a reforzar la parte lingüística y en algunos casos a contradecir la parte lingüística. Quiere decir que yo, por ejemplo, sin utilizar la parte lingüística, yo puedo de repente hacer así. Eso yo como emisor quise mandar un mensaje y el receptor, si tiene la competencia lingüística adecuada, compartimos la misma competencia lingüística, es decir, la misma capacidad o habilidad para poder entender ese gesto que yo estoy haciendo, la comunicación se va a efectivizar. Quiere decir que cuando yo haga así, cuando me pregunten algo, yo hago así, estoy diciendo que no sé. Se supone que el otro va a interpretar esa respuesta. Yo no necesité la parte lingüística y bastó con la parte paralingüística. Si me preguntan, le pregunto, ¿entendió? Ese gesto ya tiene un significado. Así como esos tenemos muchísimos gestos nosotros que por sí solos significan algo. Tienen un significado, ¿verdad? Pero hay, en algunos casos los gestos estos vienen a reforzar muchas veces la parte lingüística y yo los uso en forma paralela. Es decir, utilizo la parte lingüística y a la vez con estos gestos o elementos paralingüísticos refuerzan eso lingüístico que yo estoy diciendo. ¿Entendieron? Sí. Dice la parte lingüística, dice sí, y la parte paralingüística acompaña y dice sí. ¿Entendieron? No. La parte lingüística dice no y la parte paralingüística viene a apoyar eso que yo estoy diciendo. Pero yo puedo, ustedes me dirán, ¿y cuándo un elemento paralingüístico viene a contradecir? Y bueno, se me ocurre un ejemplo de decirle yo, por ejemplo, mirarle a uno de ustedes y decirle, mire, alumno, usted se ha sacado un 1 y guiñarle el ojo. El guiño del ojo, en ese caso, quien recibe el mensaje va a interpretar que la información que le estoy dando es todo lo contrario a lo que está diciendo mi parte lingüística. Es decir, en este caso el elemento paralingüístico está negando la parte lingüística. ¿Entendió? Sí, y mi cara dice otra cosa. Mi cara no dice que entendió. Entonces yo como comunicador o como emisor tengo que poder entender, tengo que tener la capacidad o la habilidad para entender todos estos elementos paralingüísticos que acompañan al lenguaje y que también dicen y hacen a la significación del mismo. Hay ciencias que se encargan exclusivamente de estos elementos, como la proxemia o la kinesia, que se encargan de analizar todos estos elementos paralingüísticos, que ya van un poco más profundo. El hecho de cruzar las manos como una autoprotección de uno, el hecho de llevarse la mano a la boca cuando uno dice algo que no quiere decir, el hecho de parpadear mucho cuando uno dice una mentira, es decir, todos esos pequeños detalles que quizás nosotros lo hacemos de forma inconsciente y alguien que sabe puede llegar a interpretarlo. Hay otras ciencias que se encargan exclusivamente de eso. Nosotros nos vamos a abocar a esto que entendemos. Pero no hay que confundir los elementos paralingüísticos con el código no lingüístico. Recuerden que en la primera clase dijimos que el código tenía sus reglas. Por lo tanto, si hay reglas hay que cumplirlas. En este caso los elementos paralingüísticos no tienen regla porque no son un código. Es decir, nadie me enseñó de que yo para decir sí tenía que mover la cabeza de determinada manera. Mover la cabeza cada segundo 5 veces. No, no hay una regla que me diga el sí se hace más rápido, más lento. No hay reglas para eso. Se dice hola agitando la mano despacio, se dice hola agitando la mano rápido, levantando más el brazo, levantando menos. No hay una regla para eso. Son elementos que yo los aprendí viendo de las personas con las cuales me comunicaba. Pero no hay un código que diga cómo se hace. Por eso no es un código. No hay que confundir código no lingüístico con código con elementos paralingüísticos. Perdón. También en la comunicación es importante lo que se denomina la competencia sociocultural o ideológica. Esto quiere decir poder ser capaz de interpretar, de tener en cuenta a la hora de comunicarme qué es lo que sabe el otro, qué es lo que conoce el otro,
cuáles son sus creencias, cuál es su religión, sus pensamientos, sus gustos, sus costumbres. Todo eso hace a la hora que yo me comunique. Yo, cuando quiero hablar con alguien, se supone que estas cosas las tengo que tener en cuenta. Muchas veces el hecho de no tener en cuenta una competencia sociocultural o no tener en cuenta estos elementos socioculturales hacen que la comunicación no se dé de manera eficaz o de manera feliz. Hasta incluso puede provocar peleas o discusiones, ¿verdad? Si yo de repente, no sé, me gusta determinado tipo de música y la persona con la que estoy hablando es tiene un pensamiento contrariamente opuesto al mío, y habla o agrede o dice cosas que yo me puedo sentir ofendido, es porque la otra parte no tuvo en cuenta estas cosas. Entonces siempre cuando uno habla o quiere comunicarse de manera eficaz, tiene que tener en cuenta estas cosas que hacen también en la comunicación, que también hacen a comprender, a interpretar los mensajes que uno está dando, ¿verdad? Si yo ahora, supongamos, me pusiese a hablar de, no sé, por ponerles un ejemplo, acerca de albañilería, utilizando términos propios de la albañilería o de la construcción, y ustedes no tienen conocimiento de eso, seguramente no me van a entender, pero ustedes me dirán, ¿y por qué no lo entiendo? Y no lo entiendo si yo soy el emisor, usted es el receptor, tenemos la misma competencia lingüística, pero ¿por qué no se está produciendo o se está llevando a cabo de manera eficaz la comunicación? Simple y sencillo, porque yo que estoy hablando no estoy teniendo en cuenta cuáles son sus conocimientos del otro lado y doy por sabido cosas que no debiera darlas por sabido. Entonces en ese caso la comunicación estaría fallando porque el emisor no está teniendo en cuenta cuáles son las competencias socioculturales de la otra persona. Las determinaciones psicológicas tienen que ver con los estados de ánimo de la persona. Nosotros no somos robots que mandamos un mensaje, recibimos, interpretamos, reenviamos un mensaje. Nosotros no buscamos eso, nosotros buscamos que el otro nos entienda, pero que nos entienda de manera cordial y amable. Es decir, yo cuando hablo con otra persona, salvo algunos casos, no es para discutir o pelear, salvo que yo vaya con esas intenciones a comunicarme con otra persona, pero generalmente nosotros utilizamos la lengua para comunicarnos de manera agradable, diríamos. Y es importante que uno tenga en cuenta cuáles son las determinaciones psicológicas del otro, es decir, cómo se encuentra el otro a la hora de comunicarme, porque las personas podemos estar tristes, podemos estar preocupadas, podemos estar cansadas, aburridas, alegres, y todos los estados de ánimo en los cuales podemos estar, ¿no? Entonces de repente yo cuando me voy a comunicar con el otro, también es necesario que tenga en cuenta estas cosas para que no se produzca muchas veces una confusión, un malentendido. Muchas discusiones se dan por esto, ¿no? Por no haber tenido en cuenta cuál era el estado de ánimo del otro. Y si no, veamos un ejemplo de los más chiquitos. El más chiquito cuando viene de la casa y se mandó una macana, no se lo va a decir a la mamá cuando esté enojada, se lo va a decir cuando esté contenta o alegre, porque va a saber cuál va a ser la reacción en uno u otro caso. Entonces muchas veces, muchas discusiones se producen por esto, por no tener en cuenta cuáles son las determinaciones psicológicas de la otra parte.